Levanta soldados, Señor, que peleen de rodillas. Donde encontrarás valor. Que te adoren con todo el corazón, Señor. Señor, llámalos a la batalla. Renovarás tu fe. Que proclamemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y creerás en el poder de la oración. Te pido esto con todo mi corazón. ¡Levántalos, Señor, levántalos! Dios le bendiga, Dios le bendiga. Aquí estamos de nuevo con ustedes. Aquí estamos en un pequeño lago. Vamos a tocar un tema sobre la oración. Hoy vamos a hablar qué nos habla la Biblia de la oración. Hay muchos tipos de oración, pero hoy vamos a tocar lo más básico para que usted pueda entender qué es la oración, cómo sucede cuando nosotros oramos. Vamos primeramente en el libro de San Lucas 18:1. Dice la palabra de Dios: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí Jesús está hablando sobre una parábola. ¿Qué es una parábola? Es un ejemplo que Jesús puso poniendo en práctica la oración. Aquí había una viuda que necesitaba, había una mujer que había quedado viuda y había un juez que era injusto, dice la palabra. Y la viuda estaba clamando, estaba pidiendo ayuda al juez diario estaba ahí pidiendo, hablando con el juez injusto. Y un día el juez se cansó y dijo: déjame hacerle justicia a esta viuda, porque ya me cansó que diario estaba ahí la viuda. Y ese ejemplo lo tomó Jesús y como la oración. Y dijo Jesús ahí en el versículo 1 de Lucas 18:1, dice: Jesús dijo sobre una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Ustedes saben que una necesidad es algo que nosotros necesitamos. Haz de cuenta un ejemplo: cuando tenemos hambre, esa es la necesidad que tenemos que comer para poder saciar el hambre. Cuando tenemos sed, necesitamos tomar agua, esa es nuestra necesidad. Y aquí Jesús estaba hablando sobre la importancia de la oración y no desmayar, dice la palabra de Dios. Jesús mismo oraba, dice la Biblia que pasaba toda la noche orando en el monte, dice la palabra. ¿Cuánto más nosotros como hijos de Dios necesitamos orar? También un día se le acercó a sus apóstoles, a sus discípulos. Un día se le acercó a Pedro y dijo: tan siquiera no pudieron orar tan siquiera una hora conmigo, decía Jesús. Oren, dice, oren y velen para que no caigan en tentación, dice la palabra. En verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, dice la palabra que dijo Jesús. Y es muy cierto, cuando nosotros salimos de casa es necesario orar antes de salir de nuestro hogar. Cuando nosotros vamos a descansar en la noche es necesario orar para pedir protección de Dios. Cuando nosotros viajamos en otro lugar es necesario pedir dirección, orar a Dios para protección en ese camino, porque no sabemos qué es lo que pueda haber en ese camino, pero con nuestra oración sucede algo, que Dios nos guarda, que hay ángeles que nos están guardando, dice la palabra. Y hay un ejemplo también lo que sucede cuando nosotros oramos. En el Salmo 141:2 dice el rey David aquí: suba mi oración delante de ti como el incienso, y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Aquí el salmista David decía: cuando yo hago oración, mi oración sube delante de ti, le decía a Dios. Cuando nosotros oramos, nuestra voz, nuestra oración es como un humo, como un incienso, dice la palabra, que sube delante de Dios. Así sucede cuando nosotros oramos. Cuando nosotros nos postramos a orar, la oración que usted hace, cuando usted está ahí de madrugada o de noche o de día, su oración está subiendo. También dice Apocalipsis 5:8 que los 24 ancianos recogían las oraciones, que es el incienso, dice, que son las oraciones de los santos, dice la palabra de Dios. Vamos a tocar un ejemplo más sobre un hombre de Dios que oraba 3 veces al día. Ese hombre se llamaba Daniel. Está en el libro de Daniel 6:10. Daniel 6:10 dice la palabra de Dios: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces, dice, 3 veces al día, y oraba
y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Aquí vemos a Daniel orando 3 veces. También en los Salmos también decía que David oraba 3 veces al día. ¿Qué es la importancia de la oración? Que estos hombres de Dios oraban 3 veces al día, uno en la mañana, en el mediodía y en la noche. Cómo ellos oraban, cómo ellos nos dan un ejemplo para que nosotros agarremos ese modelo, para que nosotros tomemos ese ejemplo y debamos de orar así como ellos oraron en la Biblia. La palabra oración significa hablar con Dios, tener comunicación con Dios. Eso es la oración. Cuando tú oras, estás hablando con Dios, estás entrando en la presencia de Dios. Dios es espíritu, dice el libro de San Juan 4:24. Dios es espíritu, dice la palabra. Por eso nosotros cuando oramos, cuando nosotros, dice la palabra que hizo Daniel, se postraba, se arrodillaba, dice la palabra, y oraba 3 veces al día. Y pudimos ver cómo Dios le ayudó a Daniel, cómo Dios le ayudaba. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. A través de la oración se comunicaba con Dios. Aquí vemos ejemplos prácticos, ejemplos claros. Si usted puede ver el libro de los Salmos, todos los Salmos casi hablan de la oración. Siempre el rey cantaba o hablaba a Dios en su oración. Y vemos otro ejemplo claro hoy. ¿Qué necesitamos para que nosotros podamos entrar en la presencia o podamos creer que nuestra oración es escuchada? Dice el libro de Hebreos 11:6. ¿Qué nos dice Hebreos 11:6 de la palabra de Dios? Dice la palabra, gloria a Dios, en el libro de Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí el autor de Hebreos, el que escribió el libro de Hebreos, dice: cuando tú te acercas a Dios, cree que Dios está ahí escuchando tu oración, dice, y Él te va a recompensar lo que tú estás pidiendo. Galardonador significa que te va a recompensar lo que tú estás pidiendo. Por eso no te canses de orar, por eso no desmayes en la oración, porque es una necesidad, dice la palabra de Dios. Necesitamos a Dios, y más en estos tiempos. Usted va manejando, usted está cocinando, usted está trabajando, usted mantenga esa oración con Dios. Gracias, Señor, por esto. Mira, Señor, yo necesito que me ayudes en esta área. Dios está escuchando esa oración, y más en este tiempo necesitamos orar más para no caer en la tentación, dijo Jesús. Jesús nos dejó un ejemplo de la oración ahí en el libro de Mateo 6:6 en adelante. Jesús nos dejó un ejemplo que dijo: Padre nuestro que estás en el cielo. Jesús dice: Padre, yo sé que tú estás en el cielo, mira, yo vengo delante de ti. Esta oración es una oración ejemplar, una oración modelo que nos dejó Jesús. Por eso yo le invito a que usted busque más de la palabra de Dios. ¿Qué es la oración? Profundice qué es la oración para que usted se llene de esa fe, para que usted crea la oración. También dice el libro de Mateos, también que todo lo que pidiéremos orando, dice, creyendo, lo vamos a recibir. La fe, la oración y la fe van juntos de la mano. Para que nosotros podamos orar, necesitamos tener fe que hay un Dios que nos escucha. La palabra de Dios también dice claramente que Dios siempre está dispuesto escuchando la oración de los justos, dice la palabra de Dios. Así que, como el video que les dejé ahí es un ejemplo claro cómo se ora. La oración no es repitiendo cosas, así lo dice Mateo 6, donde usted lo puede buscar ahí, el libro de Mateo 6 en adelante, dice que cuando ores, dice, cuando tú ores, cierra tu puerta, cierra tu aposento y entra en tu Padre, y tu Padre que está en los secretos, dice la palabra, te recompensará en público. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones, dice la palabra. Habla claro, sé directo con Dios. Mira, Señor, yo necesito esto. Señor, mira, yo necesito que me ayudes, o que usted provea, o que usted haga esto, Señor. Eso es una palabra clave para orar, ser directos, tener una comunicación como una persona con Dios. Es lo que desea Dios con cada uno de nosotros. Gloria a Dios, Dios es allá, hacia tenon kuan yo en video rena. Ya te exam video re wana locho ananga palabra Dios. Libro Lucas 18:1 hacia tenonga capítulo kona. Dios ko ejemplo non do Jesús nangas ko parábola en cuello. Yo de que chan locho chan ni na ora.
siempre o que la niña nanga oración chkue, porque es con necesidad karan chkue Jesús ganangas con necesidad os con necesidad gana ni nan chita on dia ta on dan nang asanya haj ok on hasta kas ue ocasión sa kas ue gaña unin te tan on sa sanang asnya hana con asa kayas ue gaña kangas con necesidad nya oba. Cuenten yo los libros en Salmo 141, 2 con nunca re David ni oración lloran yo nunca David mi oración suba delante de ti como el incienso como sninas como snin yo nunca David con oración ya yo lo o Dios o cuen yo nunca libro Apocalipsis 5, 8 de que cha ne cuane nunca 24 ancianos yo lo palabra arena yo que yo llegó oración un día Dios en llegó oración en diana chuki en palabra en Dios ganas no te cosnina diana hasta lo Dios en qué palabra hoy pues por ejemplo o en un libro Daniel 6:10 ne yuga Daniel yuga profeta Daniel na libro que lo Antiguo Testamento yuga profeta Daniel nay oración nanto nay oración oración clia oración yovan oración hasta tla siempre nay confía a Dios launch ka yuskote la niti nay yuskote siempre ñay ayuda a Dios siempre nay oración Dios antes que chanais con o sin frío te van nanga vida Daniel Dios ne ayuda yo chalas con ngo kuitem puani oi chalius tancha ukote kwa o en nunca libro Hebreos 11:6 de que cha ni nan anta ni nan anta na ni no nan ni oración ni anta chan Dios se nan nanga oración ni kue palabra rena para que cha Dios se tona ñan yuera es necesario que el que se acerca a Dios yuera crea que le hay longe palabra porque si la soy feña nana a lo cana no ñan kue palabra Dios lo chon sa nanga Biblia restancha pues osan ena nanga que yo el libro en nunca Mateo chanchana que chen gona ni na oración asa anta chakara na o tiaran yo palabra Dios nanga feña na locho y no nanches quiero na lota na de que chen o Dios ya te ñaña lo Dios na para que Dios se kuna oración pues Jesús ya lo chaliure na cuitlai na oración yo palabra Dios cuitlai na oración exchange yo nunca palabra Dios ya nice cosas no las vi ruidos ya te cosas ese nante na para que nay oración o cuitlan Jesús nay oración nunca bueno canyo lo palabra Dios pues cue o Pedro ya o Simón Pedro pues todo nunca discípulo na cue o nunca discípulo yo chanchana tan siquiera la na oración ni se escobrote na oración yo apóstol ni oración para que chalatio lo que yo ni oración para que chalane kuna yo nunca na Jesús o Pedro o cangas por ejemplo un día chuñan la palabra en Dios serena de que chanana uitan en oración y más no te tempo no suena o en anan tian de lorena tian en palabra en co completa tuete porque yo el libro Mateo de que chaña nisco gota nisco jota nisco puntuno yo lo Biblia a lot era para hasta acá completa yo palabra porque palabra Dios serena acá completa así que nantian de lorena la suena nantian de lorena nacho nantian de lorena tian lo cheliurena por eso que nava en Dios oración Allah te van Dios que on Dios no te nunca en los libros Génesis ko guay amigo Dios en yo está ten yo o Dios en hasta guay amigo Dios no te wana anta no yo en donde ni oña o nan tan donde squawa tan donde que un joven donde van yo en Dios en don ni adorar Dios se cangan en comunicación en Dios tan aman exero tan yo vamos con nos eñara alon yo vamos con te vamos oh Dios en yo Señor den hian Señor ni cuaña yo lo palabra cha ni cuan nanga entrada ni cuan salida ña Señor ni cuaña sal oña la setia o chal oña Señor Jesús canga oración encha ni nas encha lo chon yo palabra Dios o se to cuanto nangatua oración lo cha cuena canga ni una ni recibí Jesús la palabra Dios en de que cha ocasión señanta pero otro donde echa ni oración para que cha señanta Jesús para que cha coc thank you lo Dios si que cha suavor so o van a que no en Dios o la lo ya van a oración en gabra gate na co na oración dice labros corto cuotliaro rocti sembro gabra gate o taro los nobro cotiana pero oración ni van de todo corazón señante en Dios así que Dios es allá en Dios espero que cha yo van cuento nanga video ni transmitir o así que chas vamos a Dios es allá hacia te van